Hola mis amados hermanos del discipulado virtual, que Dios les bendiga. Voy a proceder a pasar a la clase 8, que es la palabra de Dios fuente de vida, cuarta parte. Eso estamos estudiando, lo que es la palabra. Bueno, vamos a ver ahora cómo vamos a hacer, cómo vamos a aprender ahora cómo podemos hacer un devocional diario. Cuando hablo de devocional diario me refiero a que un pequeño extracto de la palabra, cómo estudiarlo, cómo meditarlo, cómo llevarlo a aplicación. Y esperando que esto se haga un hábito. Esa es la idea, que esto se haga un hábito para que usted empiece a crecer en el conocimiento de la palabra. Y la única manera en que nosotros podemos conocer a Dios es a través de la palabra. Bueno, también está la manera personal, pero la manera de conocerlo, cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, qué es lo que espera de nosotros, qué es lo que aborrece Dios, eso es a través de la palabra. Bueno, al realizar el estudio de la palabra, el lugar, el ambiente, el momento juegan un papel fundamental. Por eso tengan en cuenta los siguientes consejos que les voy a entregar correspondientes a este estudio. En primer lugar, escoja un lugar determinado. En lo posible, cuando usted escoja este lugar determinado, hágalo en un escritorio o una mesa. Ojalá que sea un lugar tranquilo, un horario en que usted le acomode dentro del día, pero jamás, jamás de los jamases estudie en la cama, porque solamente va a quedar con las buenas intenciones y después le va a dar sueño y eso lo va a vencer. Por eso que cuando usted escoja un lugar determinado para sentarse con la Biblia ahí, un cuaderno y lápiz, ¿cierto? Que sea un lugar donde usted pueda estar tranquilo, un horario que esté tranquilo, que pueda tener harta luz y donde usted pueda estar cómodo. ¿Ya? Ese es el primer consejo. El segundo consejo es adquiera un cuaderno y conviértalo en un diario devocional. Eso es lo que le decía yo con cuaderno en mano. El hacerlo le permitirá tomar notas de aquellas cosas que Dios le hable y repáselas cuando lo necesite. El escribir le ayudará a recordar lo leído, además le ayudará a evaluar su progreso y hará que capte lo aprendido. Esto para que lo vamos entendiendo. Cuando usted tiene un cuaderno y usted toma notas, eso le queda más grabado en la mente, el hacer notas de lo que usted está entendiendo. Por ejemplo, puede que usted lea un versículo corto o un solo versículo y en ese versículo usted encuentre ahí una promesa, puede que encuentre una condicionante para la promesa, puede que encuentre un mandamiento y puede que encuentre un consejo, una reprensión, entonces usted lo anota. Eso le va a ayudar a usted para evaluar, ¿cierto? Y cuando vuelva al cuaderno, poder, una vez que lo tenga ahí, después usted va a estar más capacitado para volverlo a evaluar y usted puede anotar para no olvidarlo. Escribir le ayudará a recordar lo leído, recuérdelo. Además, le ayudará a evaluar su progreso y hará que capte mejor lo aprendido. En tercer lugar, establezca un hábito de estudio. No sacamos nada ¿cómo se llama? Nosotros empezar algo y no terminarlo. La idea es que usted se haga un hábito de estudio, un hábito de leer la palabra, como el hábito que tenemos que tener para orar, un hábito, ¿cierto? ¿Qué es un hábito? Un hábito es algo aprendido que se repite como un patrón en nuestra vida. Por ejemplo, el bañarse es un hábito que nosotros tenemos con el cuidado de nuestro cuerpo. El lavarnos los dientes cuando nos levantamos después de comer, ese es un hábito. Bueno, así la palabra tiene que
establecerse un hábito, leer la palabra y tener un pequeño estudio de la palabra. De acuerdo a su agrado y preferencia, decida cómo va a abordar la palabra diariamente. Hágalo de manera que se vuelva, como le dije, un hábito en su vida. Puede hacerlo determinando la cantidad de tiempo que le va a dedicar al estudio o estableciendo cuántos versículos o capítulos va a estudiar al día. ¿Cierto? Usted al sentarse, ¿cierto? Con la Biblia en mano, con su cuaderno, usted tiene que ya determinar desde antes, determinar cuánto tiempo le va a dedicar a ese estudio. ¿Media hora? 15 minutos. ¿Cuánto es lo que va a leer? ¿Un versículo o un capítulo? ¿Cuánto es lo que va a leer? Y usted lo determina. Y entonces así usted establece un hábito de estudio. Cuando usted determina que a tal hora yo me voy a sentar a estudiar la palabra, a tal hora voy a necesitar mi espacio, a tal hora, entonces usted hace de eso un hábito. Haga un diario devocional. Muchos tienen las ganas de estudiar la palabra, tienen ganas de estudiarla, tienen ganas de aprenderla, tienen ganas de muchas cosas y sacar el mejor provecho. Pero si usted no tiene un método de estudio, todo se quedará solo en intenciones. Así que aquí yo les voy a dar unos métodos de estudio. En el primer método, el mensaje de Dios para hoy. Entonces usted en su cuadernito coloque mensaje de Dios para hoy, de acuerdo con lo que usted haya leído o con lo que usted le haya impactado, escríbalo. Mensaje de Dios para hoy, escríbalo. Después coloque ahí en su cuadernito promesa de Dios para mi vida. Es lo que Dios promete para darnos a nosotros. Por ejemplo, el libro de Juan 1:22 dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de Él. Entonces aquí la promesa para mí es que cualquier cosa que le pidiéramos, la recibiremos de Dios. Esa es la promesa, que todo lo que yo le pida, lo voy a recibir de Dios. Pero aquí yo también encuentro una condicionante, porque aquí se da por hecho que el que está pidiendo y tiene la fe que lo va a recibir, está guardando sus mandamientos y está haciendo las cosas que a Dios le agradan. Entonces, esto también es un mensaje para mí. Esto también es un mensaje para mí, es decir, Dios demanda de mí que yo guarde sus mandamientos y haga las cosas que a Dios le agradan, que a Él le agradan, que mi vida sea una vida que agrade a Dios. Entonces, la promesa de Dios para mi vida, haciendo esto, yo puedo ir libremente a pedir a Dios y Él me va a conceder lo que yo le pido. ¿Ya? Entonces, ahí usted va anotando lo que usted va entendiendo. Lo otro es, usted anota en su cuaderno mandamiento para obedecer. Generalmente la promesa tiene sus condiciones, como le dije yo, para su cumplimiento. Este puede ser que el mandamiento obedecer, en el texto anterior que yo les leí, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables a Él. Ese es un mandamiento. Ese es un mandamiento. Entonces, usted anota ese mandamiento. En el texto anterior sería porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él, pero también puede ser otro texto donde el Señor le haya mostrado lo que necesita cambiar. Entonces, solamente este es un ejemplo que yo le estoy dando, pero usted tiene que ahí colocar mandamiento obedecer y puede que Dios le esté dando en ese texto un mandamiento o le esté diciendo lo que necesita cambiar o le esté diciendo otra cosa. El último es aplicación personal. De acuerdo a lo que Dios le muestre, debe tomar la determinación de obedecer en cada en lo que Dios le mostró en este devocional. Obedecer con una actitud de cambio. Es necesario que después de estudiarla se haga vida en su vida. O sea, que la palabra se haga vida
que la palabra se haga carne, que la palabra se haga piel en usted. Entonces, lo más recomendable, ¿cierto?, es hacerse un compromiso con uno mismo. No haga el compromiso con Dios porque lo más probable es que le falle, que tenga la buena intención y no lo haga. Desafíese a usted mismo y haga el compromiso para cambiar, pero siempre en dependencia del Espíritu Santo. Usted tiene que ir a la oración y decirle a Dios: Señor, mira esta palabra que tú me diste hoy día, te agradezco por esta palabra. Bueno, Señor, yo me he dado cuenta que esto no estoy haciendo. Señor, en esta palabra tú me dices que, y yo esto no estoy haciendo. Ayúdame, Señor amado, para cambiar estas actitudes que yo tengo que a ti no te agradan. Ayúdame a cambiar esto que estoy haciendo mal. Yo no lo puedo hacer solo, Señor. Necesito de tu ayuda. Espíritu Santo, yo necesito de tu ayuda. Tú eres el que dirige mi vida, tú eres el que me alienta, tú eres el que me confronta, tú eres el que me redarguye. Ayúdame a poder cambiar esta situación en mí. Termina con una pequeña oración para que esta aplicación, que usted mismo se desafíe y pueda hacerlo. Entonces, resumiendo, ¿cierto? Resumiendo, vamos a entender que primero lo que vamos a hacer, vamos a escoger un lugar determinado donde usted escoja, un lugar donde usted esté tranquilo, nunca en la cama, porque ahí le va a dar sueño, nunca acostado, no. Tiene un lugar en la mesa. Si su hijo tiene un escritorio en su pieza, pídale su pieza prestada y hágalo en el escritorio del hijo. Si usted ve que los niños ya a las 10 están acostados, 10:30, siéntese con su esposa y haga un devocional ahora. O si usted quiere hacerlo solo, hágalo solo. Y hágase usted ese hábito, ¿ya? Tiene que tener su cuaderno, un cuaderno para que usted anote. ¿Qué va a anotar usted en el cuaderno? Esos pasos que yo les entregué. Primero en el cuaderno va a colocar, por ejemplo, va a colocar lectura bíblica y va a colocar, ya, pongamos el mismo texto que yo les dije, Primera de Juan 1:22. Primera de Juan 1:22. Esa es mi lectura bíblica. El mensaje de Dios para mi vida, el mensaje de Dios es que, como dice la palabra, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él, ¿cierto? Entonces yo puedo poner el mensaje de Dios para mi vida, puedo sintetizar en decir, Dios es el dador de todo lo bueno para mi vida. La promesa que Dios tiene para mi vida, Él me promete que cualquier cosa que yo le pida, la voy a recibir de Él. El mandamiento que Dios me pone aquí es que yo tengo que guardar sus mandamientos y hacer las cosas que a Él le agradan. Eso es lo que Dios me manda a obedecer. Y la aplicación personal, Señor, en mi aplicación personal he notado que yo no estoy guardando los mandamientos de Dios, no estoy teniendo una vida que a Dios le agrada, porque estas son mis prácticas, bla, 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 bla. Señor, ayúdame, ¿cierto? Usted le pone aquí, mi aplicación personal va a ser cambiar esto en mí. Es un cuaderno personal, se supone que nadie se va a meter a su cuaderno personal. Usted puede anotar ahí y termina con una oración, ¿cierto? Para pedirle a Dios y su asistencia al Espíritu Santo que le ayude, porque solo no lo va a poder hacer. Entonces, en conclusión, mientras más nos acercamos a Dios, más se acerca Él a nosotros. Entre más nos acercamos a Dios, más se acerca Él a nosotros. Entonces, qué importante es esto, es estudiar la palabra de Dios. Es importante saber que Dios se interesa por nosotros porque Él nos ama. De hecho, Juan 14:21 dice que Él nos ama. La tarea que les mandé en estas hojitas es fácil. Haga mínimo de tres. Un mínimo de 3 devocionales. Un mínimo de 3 devocionales. Yo solamente quiero saber si entendió cómo hacer un devocional. Eso nomás quiero saber. Si entendió cómo hacer un devocional. Por eso le pido que haga 3 devocionales. Y eso es, pues, mis amados hermanos. Eso es la lección de
de esta semana. Disculpe que se la mande este día, miércoles. La verdad es que como he estado retomando mi casa con mucha lentitud, me afano y tengo cosas que hacer, pero le pido disculpas. Voy a tratar de hacerlo los lunes, porque está el dicho que dice estoy como día lunes. Es porque el lunes se junta mucho trabajo en una casa, mucho trabajo. Pero voy a hacer lo posible por mandarles los videos los lunes. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarda y nos estamos viendo el domingo entonces. Espero que me lleven sus tareas y nos estamos viendo el domingo para entregarles sus hojitas. Bendiciones.